Sí. ¿Ah, yo? Venga, vale, pues nada. De la española y después venga. Tajo. Qué viaje que te. Yo soy breve, es un minuto para dar la entrada. No, yo os dejo. Vale, pues oye, buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar hoy aquí porque creo que bueno, una demanda histórica como era la reforma del Corona de Aragón, pues hoy es una realidad. Estamos aquí ya todos para disfrutarla. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no?, el dar los mejores recursos a nuestros deportistas, porque luego ellos son nuestros mejores embajadores, nuestra marca Aragón, y que al final estamos muy orgullosos de los resultados que consiguen. Así que un placer estar hoy aquí y espero que la disfrutemos todos y que nos dure muchos años. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Pues para mí es un honor reinaugurar estas pistas, estas renovadas pistas, que en los últimos años pues han tenido ciertas deficiencias que pues para el atletismo aragonés han significado una problemática que han conseguido superar nuestros deportistas y sobreponerse a todos los retos y conseguir unos resultados magníficos, que son un orgullo pues para la federación y para la comunidad entera. Pero la realidad es que todavía queda mucho, que pues hoy la inauguramos, pero que desde la federación necesitamos que se nos apoye un poquito más y también que se intente respetar la instalación para el uso que está pensado, que en principio es para los atletas de alto nivel y rendimiento, porque desgraciadamente en la provincia de Zaragoza es la única pista que tenemos homologada y demográficamente somos muchas fichas y no cabemos prácticamente, y tener que compartir con nuestros usos pues va a suponer un reto, y ya está habiendo complicaciones cuando ya se juntan pues el atletismo de más alto nivel con atletas internacionales que intentan ir a campeonatos internacionales con otro tipo de usos más recreativos que podrían darse en otras instalaciones municipales o deportivas de la ciudad de Zaragoza. Pero agradecer a la Dirección General de Deporte y al Gobierno de Aragón la inversión que han hecho, y que ahora hay que mantener la pista, sobre todo, para que no se eche a perder como ha pasado en los últimos años. Muchas gracias. Buenos días a todos, presidente, consejera, directora general, presidente y expresidentes, atletas, todos, y sobre todo muchísimas gracias porque sé lo que ha costado esto, porque muchas veces el deporte tenemos la ansiedad y siempre la necesidad de estar demandando cosas y no ponemos en valor la inversión que se hace, y esto es muy grande, y es un grande no solo para los clubes y los atletas, sino también las nuevas generaciones de atletas que van a venir, para todos esos padres y madres que vienen cada día y cada tarde aquí a traerlos, y sobre todo agradecer el esfuerzo que se ha hecho y tener una visión clara de mejorar las instalaciones, y ese agradecimiento por parte de la Real Federación Española de Atletismo a la inversión pública que se ha hecho, y sobre todo al trabajo que se va a hacer a partir de ahora con las federaciones, con los clubes, con los atletas, los entrenadores, y que van a disfrutar de esta maravillosa y bonita pista, porque es preciosa la verdad, y que espero que además tengamos la oportunidad de organizar algún campeonato nacional. Una vez más, muy agradecidos por todo lo que habéis hecho, y es un placer estar aquí hoy para dar este pistoletazo de salida, no a una carrera, pero sí a una instalación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, a los medios de comunicación por acompañarnos, pero hoy especialmente a los presidentes de la Federación Aragonesa de Atletismo y al presidente de la Española, que han tenido la gentileza de venir a acompañarnos, por supuesto a todos los deportistas, expresidentes y líderes del deporte y atletismo en nuestra comunidad, a las que quiero agradecerles muy sinceramente que hayan tenido la amabilidad de venir a acompañarnos en esta mañana. Es verdad que para nosotros es un placer, para la consejera, para la directora general y para mí, el que tengamos la oportunidad de estar en este estadio Corona de Aragón para darle el pistoletazo de salida, ¿no?, para el fin de las obras de la renovación integral de la pista de atletismo. Ha sido un trabajo largo, pero un trabajo absolutamente necesario. En estas pistas de atletismo entrenan miles, cientos
de atletas todos los días, y desde que este estadio Corona de Aragón se construyó en el año 2002, la verdad es que ha tenido pequeñas reformas del 2002 al 2012, en el 2018, pero nunca había tenido una renovación integral como es la que se ha cometido ahora y a la que le estamos dando ese pistoletazo de salida. La necesidad de la reformación integral era absolutamente necesaria porque los materiales sintéticos de los que están hechas las pistas tienen una vida útil en torno a los 10 años y la necesidad del cambio, por lo tanto, venía desde hace muchos años sin que se acometiera. El no haber cambiado la pista de atletismo, el no poder contar con nuevos materiales, con materiales de última generación, ha significado que hubiera trastornos muy importantes en los entrenamientos y en las competiciones que se realizan en este estadio Corona de Aragón. La realidad es que, por contarles, bueno, no, yo creo que no es un ejemplo, ¿no?, sino que es posiblemente la evidencia mayor del deterioro, del pésimo estado en el que se encontraba la instalación. Todos los deportistas que se dedican al atletismo tienen que competir con tacos, con zapatillas de tacos. Es fundamental, no solamente en los entrenamientos, sino también en las competiciones. Y el estado de la pista durante todos estos años impedía que los entrenamientos se realizaran con zapatillas de tacos. Solamente se podían realizar con zapatillas normales y corrientes, lo cual era un serio hándicap para que los entrenamientos se pudieran hacer en las condiciones necesarias. Por lo tanto, la demanda que tenía el atletismo aragonés sobre la renovación integral era una demanda que venía desde hace muchísimos años, era una demanda histórica, y yo creo que desde la Dirección General se escuchó lo que era no solamente una demanda histórica, sino que era una demanda absolutamente justa y razonable, y por eso hace ya un tiempo se pusieron a trabajar. Fue en octubre del 2023 cuando se anuncia la intención de la Dirección General de llevar a cabo la reforma. Los procesos administrativos, como todos ustedes saben, son procesos largos, y en agosto del 2024 es cuando se publican los pliegos de condiciones para que se puedan iniciar los trabajos de licitación. Finalmente la licitación se acabó adjudicando en octubre del 2024, se adjudicó a una empresa zaragozana, Ara Sport SL, y el total de la obra, la cuantía total de la obra, que ha sido financiada íntegramente por el Gobierno de Aragón, asciende a 1.170.000 euros en la renovación integral. Un esfuerzo importantísimo, el mayor que se ha hecho desde que se construyó este estadio Corona de Aragón. La actuación ha incluido no solamente la renovación del pavimento en la zona de la pista A, que es la pista principal, sino también en la zona de entrenamiento. Y me consta que desde la Dirección General, desde la empresa, desde la dirección del centro, se ha tratado de que se pudieran compatibilizar las distintas fases de la obra con los entrenamientos que se vienen haciendo, con algunas limitaciones que tenían que ver con la seguridad de las obras. Les decía que las obras comenzaron el 23 de octubre pasado. Los trabajos en la pista central finalizaron en febrero, y se realizó la ocupación parcial de la pista el pasado 27 de marzo con el fin de poder facilitar el uso al máximo de la instalación. Como les decía, los materiales que se han utilizado son materiales de última generación, son materiales que estoy convencido de que en el sector van a valorar en su medida, porque el esfuerzo que se ha hecho para que las instalaciones, para que este estadio Corona de Aragón tenga el mejor material para nuestros mejores deportistas es, sin ningún género de dudas, muy importante. Creo que la intervención del presidente de la Aragonesa ha sido muy significativa, y creo que es verdad que no podemos conformarnos con lo que hemos hecho. La idea es que veamos en seguir facilitándoles
no solamente el trabajo a nuestros deportistas, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo que realizan merece la pena que sea respetado y que sea escuchado en el Gobierno de Aragón, y eso es lo que hemos intentado hacer durante esta legislatura. Durante esta legislatura no solamente hemos tomado la decisión de llevar a cabo la renovación integral de este estadio, sino que he tomado decisiones muy importantes para que problemas que existían en mucha mayor medida hoy existan en menor medida. El principal de ellos ha sido aumentar el contrato de gestión para aumentar el número de horas en la que esta instalación está abierta. La Dirección General ha planteado que esta instalación tenga un contrato de gestión que ha pasado de las 39 horas semanales a las 90 horas semanales. Hoy esta instalación está abierta de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y los domingos abre desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Hay cuestiones que pueden parecer menores, pero que son un ejemplo de la situación de gestión absolutamente anticuada que tenía esta instalación. Hasta hace muy poco tiempo la entrada solamente se podía hacer pagando en efectivo. Ahora, como es normal, como todo el mundo entiende que es lógico, la entrada a las instalaciones se puede hacer pagando con una tarjeta o pagando con el teléfono móvil. Y lo cuento porque es verdad. Nos queda muchísimo por recorrer, pero creo que en los últimos tiempos desde la Dirección General se están dando avances muy importantes, teniendo en cuenta la importancia de la instalación, el referente que significa esta instalación para el atletismo aragonés, y mirando por supuesto a nuevas fechas, mirando a ese 2027 en el que es verdad Zaragoza será ciudad europea del deporte, y todos aspiramos a que durante ese año se convierta en el epicentro no solamente de competiciones nacionales, sino de competiciones internacionales. Estoy convencido de que para el 2027, entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, haremos un esfuerzo muy importante para dar respuesta a la cantidad de proyectos, a la cantidad de demandas de eventos deportivos que se realizan en nuestra comunidad y que se realizan en todo nuestro país. Por eso os decía que para el Gobierno de Aragón el deporte es una prioridad. Hay cosas que se entienden mucho mejor viéndolas que explicándolas. Hay cosas que se entienden mucho mejor a veces dando datos que expresándolas en palabras. El presupuesto de la Dirección General de Deporte, en el último presupuesto que aprobamos en el Gobierno de Aragón, se incrementó históricamente. Si hoy podemos estar dando este pistoletazo de salida, si hoy podemos estar aquí inaugurando estas nuevas instalaciones del Corona de Aragón, es porque el presupuesto de la Dirección General de Deportes en el año 2024 creció un 43%. 43% de crecimiento en la Dirección General de Deporte. Y yo comparto con el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo que veníamos de muy atrás, y que ese incremento del presupuesto del 43% posiblemente se tenía que haber acometido muchos más años atrás y de una forma más prolongada, de una forma más acompasada, pero en un solo año el total del presupuesto que destinamos a nuestros deportistas, a las instalaciones que dependen de la del Gobierno de Aragón, han tenido un crecimiento también histórico. Hay que mirar muy atrás para ver que posiblemente no haya comparación, no haya un presupuesto en el que el deporte se haya tenido tan en cuenta, haya estado tan presente en las políticas que desde el Gobierno de Aragón acometemos, con ese 43% que estoy convencido que en los próximos años seguiremos mejorando, para seguir mejorando instalaciones como estas, para seguir apoyando al deporte aragonés, para seguir apoyando a nuestros atletas, porque es verdad que el trabajo, el esfuerzo, el entrenamiento que se realiza en estas instalaciones es el que luego nos da las grandes alegrías cuando nos traen medallas, cuando traen trofeos, cuando hacen que el nombre de Aragón brille en España y que brille internacionalmente. Por eso hoy es un día especialmente satisfactorio, es un día especialmente importante
para el deporte en la comunidad, especialmente para el mundo del atletismo, y por eso yo quiero acabar esta intervención reiterando el agradecimiento al presidente de la Aragonesa, al presidente de la Nacional, a todos los deportistas, presidentes, expresidentes que han querido venir a estar con nosotros y deseando que esta sea el inicio de otras muchas actuaciones en otros muchos deportes que, por desgracia, también tenemos pendientes en la comunidad, pero que estoy convencido de que iremos acometiendo poco a poco. Así que enhorabuena, a entrenar mucho y sobre todo que tengamos la oportunidad de traer muchas medallas y muchos trofeos a nuestra comunidad de toda España y de todo el mundo. Enhorabuena, muchas gracias. No, porque yo tengo la costumbre de cuando doy una rueda de prensa luego responder a las preguntas de los medios de comunicación que no tienen por qué estar relacionadas directamente con el mundo del deporte, ya veréis. Como las preguntas quizá no tengan que ver solamente con el mundo del deporte, sino que haya de otros temas que amablemente los medios de comunicación nos hacen. Ahora sí. Quería preguntarle si han tenido tiempo de hablar con la Federación de Atletismo de las posibles mejoras, tanto aquí como en otros puntos de Zaragoza. Y luego, por otra parte, ¿cómo valora las peticiones desde Huesca y Teruel, especialmente desde Huesca, para la mejora del entorno del... Perdón, es que las obras siguen. Sí, bueno, le repito la pregunta. No sé si ha tenido tiempo de hablar con la Federación Aragonesa y Española de Atletismo para esas posibles mejoras en otros puntos, tanto aquí como el resto de la ciudad. Y luego, ¿cómo valora las demandas desde Huesca, especialmente para invertir en el entorno del Estadio del Alcoraz? O son peticiones que también han llegado desde Teruel, pero sobre todo se han canalizado desde Huesca las últimas semanas. Pues me consta que estamos en conversaciones, ¿no? Es decir, estamos en conversaciones tanto con Huesca como con Teruel también para poder mejorar infraestructuras deportivas básicas de su ciudad, y el Gobierno de Aragón está absolutamente abierto y predispuesto a poder hacer inversiones como se han hecho en Zaragoza, en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma, y por supuesto para poder hacerlo en Huesca y en Teruel. Es verdad que cuando tengamos acuerdos sólidos y firmes se los contaremos, pero la filosofía y la voluntad es la de, por supuesto, hablar con los ayuntamientos, hablar con los gestores deportivos para poder llegar a acuerdos, y que el Gobierno de Aragón también arrime el hombro como lo ha hecho en la ciudad de Zaragoza. Yo lo decía ahora, digo, hombre, hoy creo que estamos acometiendo la inversión más importante que desde la inauguración de este estadio se hizo, y lo decía en mi primera intervención, no nos conformamos. Estoy convencido de que ese esfuerzo que hemos hecho en la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón, como le decía, un gobierno que ha apostado como nunca se ha hecho por el deporte en esta comunidad autónoma. Es que un incremento del 43% del presupuesto, o sea, cerca de más de la mitad, habla por sí solo de la apuesta que hemos hecho por el deporte, y por lo tanto estamos abiertos e ilusionados en que el deporte siga siendo uno de los ejes fundamentales, una de las prioridades fundamentales del Gobierno de Aragón. Sí. Presidente, yo si no hay más preguntas sobre este tema, sí que me gustaría hacerle sobre otros temas. Me lo imaginaba. Mañana entran en vigor los aranceles del 20% a la Unión Europea anunciados por Donald Trump. Ayer la vicepresidenta Mar Vaquero anunció esas ayudas. No sé en qué línea van a seguir trabajando, cuál es la situación, opinión al respecto. Bueno, la verdad es que la situación geopolítica en la actualidad, la situación económica y el anuncio de aranceles por la administración norteamericana, por Trump, nos provoca una extraordinaria preocupación, porque los efectos se van a notar en empresas en Aragón, especialmente relacionadas con la automoción o con lo que puede ser fundamentalmente con el sector del vino, pero nos preocupa especialmente que esos aranceles tengan un impacto global en la economía
que signifique un incremento de la inflación, que nos afectaría evidentemente a todos, y que además signifiquen un ralentizamiento del crecimiento económico. Es verdad que en Aragón los aranceles de Trump y las posibles consecuencias que tengan nos cogen en un momento económico como posiblemente no hayamos tenido tampoco desde hace décadas o incluso siglos. En Aragón hemos anunciado inversiones por valor de 44.000 millones de euros. Como todos ustedes saben, esperamos acabar el año cerca de 50.000 millones de euros en nuevas inversiones. Esas cantidades son cantidades históricas, cantidades incomparables con lo que hemos podido recibir o las inversiones que Aragón ha podido recibir en los últimos años. Para que ustedes se hagan una idea, en el último gobierno y durante los últimos 8 años de ese gobierno, si no me equivoco, las inversiones que recibió Aragón y que se anunciaron desde el gobierno de Aragón fueron algo superiores a los 10.000 millones de euros. En 8 años se anunciaron inversiones superiores a los 10.000 millones de euros. Nosotros, antes de que acabe 2025 y por lo tanto en menos de 2 años, estamos hablando de inversiones por valor de 50.000 millones de euros. Vamos a hacer en 2 años 5 veces más de lo que se hizo en los últimos 8 años. Le pongo contexto de cuál es la situación económica de nuestra comunidad autónoma. Se refleja en los últimos datos que hemos conocido del paro. Aragón no solamente es la segunda comunidad autónoma que tiene mejores datos en el empleo de toda España, sino que los datos han ido mejorando año tras año y muchas de esas inversiones todavía no han empezado a materializarse. Por eso digo que frente a la preocupación, la situación económica y la fortaleza de la economía en Aragón nos hace ver el futuro con mayor optimismo del que se puede ver desde otros lugares del mundo. En cualquiera de los casos, creo que la Administración General del Estado tiene la responsabilidad de acometer un plan a aquellos sectores que se van a ver más beneficiados. Y España, como miembro de la Unión Europea, tiene que arrimar el hombro, tiene que estar en las negociaciones que desde la Unión Europea se van a llevar a cabo con la administración Trump, porque los aranceles son una mala noticia para todos. Los aranceles son una mala decisión que ha tomado Trump y que lo que tienen que conseguir es que los europeos, que los españoles, que por supuesto los aragoneses, tengamos la cabeza fría para tomar decisiones inteligentes en momentos que son extraordinariamente complicados. Buenos días, presidente. Falta la pregunta. ¿De Vox no? De los presupuestos. Ah, pues eso, de Vox, ¿ves? Ya sabía yo. Bueno, no sé, igual está negociando con algún otro partido. Sabía yo que usted me iba a preguntar por eso. Claro, hay que preguntar por los presupuestos y por las negociaciones con Vox. Ayer Vox pidió un mayor esfuerzo al gobierno de Aragón. Hoy hay un periódico digital que dice que en realidad esos presupuestos ya están pactados, pero que ahora el Partido Popular, por estrategia política, no lo quiere hacer público. No sé en qué punto. periódico digital? El Confidencial Digital. Dice que... El Confidencial Digital. ¿Dice que Aragón ya tiene pactados los presupuestos con Vox, el gobierno de Aragón, pero que ahora mismo por estrategia política del Partido Popular no quiere hacerlo público, que está esperando a que Vox sufra las consecuencias del apoyo a Trump con lo que está pasando de los aranceles. Lo acabo de leer, lo ha publicado hoy el Confidencial Digital. No sé, el caso es que si es verdad esto y en qué punto están los presupuestos, si están negociados, si no, si va a hacer algún esfuerzo más que le pide Vox para sacarlos adelante, no lo sé. Ya, pues, siento decirle que no tengo novedades que contarle a ese respecto. Ahora mismo estábamos hablando de la situación económica en la que se encuentra Aragón y mi posición no ha cambiado respecto de las últimas preguntas que ustedes me hicieron. Yo creo que el momento económico que vive nuestra comunidad autónoma requiere que haya unos presupuestos. Y la voluntad del gobierno de Aragón es que haya unos presupuestos que sigan mejorando la calidad de vida de los aragoneses. Eso no depende solo del Partido Popular, depende de que haya una mayoría en las Cortes de Aragón y nosotros vamos a tratar de que esa mayoría en las Cortes de Aragón, con el mayor número de formaciones políticas, se convierta en realidad. Los presupuestos del 2024 fueron apoyados por 4 fuerzas políticas en el gobierno en las Cortes de Aragón y vamos a tratar de que haya unos nuevos presupuestos para los que ya urge que haya una aprobación. Es verdad que llegamos en un momento determinado del año en el que
o la tramitación y la aprobación de los presupuestos entra en las Cortes de Aragón, o los tiempos de ejecución de esos presupuestos se van a ver seriamente comprometidos. Por eso, el Gobierno de Aragón va a seguir trabajando para que podamos tener unos presupuestos lo antes posible. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Oye, algún día me tienes que preguntar por otra cosa que...